Muy bien, mis alumnos queridos, seguimos con clase 8, lección 8. Estamos estudiando la gran doctrina de la Trinidad en el curso que se llama la doctrina de Dios. En esta clase vamos a estar examinando los primeros intentos de la Iglesia que estaba tratando de entender quién era Jesucristo, qué hacer con Jesucristo, qué tipo de relación tenía Jesucristo con el Padre. Entonces, cómo definir este concepto y al mismo tiempo defender monoteísmo. Muy bien, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Padre, por estos héroes de fe, por estos discípulos de primer y segundo siglo que estaban tratando de entenderte, de comprenderte, de entender quién era el Mesías. Y te confesamos que también nosotros tenemos las mismas preguntas. Por eso te pedimos que nos ayudes a no juzgar severamente a estos hombres que equivocaron en muchos aspectos, pero también nosotros estamos luchando para entender exactamente el mismo concepto que ellos estaban estudiando. Por eso te pido que me ayudes a mí a pensar bien y presentar bien estas ideas para el beneficio y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pido esto. Amén. Muy bien. En esta clase vamos a estudiar las tendencias o los primeros intentos que la iglesia ejercía tratando de entender quién era Jesucristo. Al principio no se pusieron a pensar porque estaban sufriendo muchísima persecución y no tenían tiempo para reunirse en concilios ni profundizarse en esas cosas. Pero al final del primer siglo, en el segundo siglo, sí, empezaron a meditar y profundizarse y articular estas cosas. Y la iglesia quería formular una idea, una doctrina acerca de quién es Dios, de quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y cómo se relacionan Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces hicieron muchos errores, como si nosotros también tenemos muchas preguntas, y también en nuestras conversaciones hacemos muchos errores en cuanto a estas doctrinas. Pero el gran desafío era de que la iglesia no tenía marco de referencia. Es decir, ¿en qué contexto estudiamos esas cosas? No tenían ese contexto, no tenían este marco de referencia, porque el Antiguo Testamento, según ellos, y hay que recordar que prácticamente todos los primeros cristianos eran judíos. ¿Y cuál era su marco de referencia? Monoteísmo. Porque ellos siempre estaban recitando el Shema. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno. Entonces, pensar de otra forma era cometer el pecado de ¿blasfemia? De blasfemia. Decir que otra persona es Dios, blasfemia. Decir que son dos dioses, idolatría. Entonces, hay que comprender, hay que simpatizar con su confusión. Y ellos se pusieron a estudiar. La iglesia debatía esas cosas. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se relaciona Jesús con Dios? También hay que apreciar la complejidad de estas cosas sin impugnar ni juzgar severamente a los que estaban buscando entender la verdad. Es que estos hombres no son malos. Vamos a hablar de muchas herejías, pero no se debe juzgarlos porque estaban tratando de entender, estaban haciendo de forma muy, muy sincera. Pero hay que recordar en este estudio las palabras de Pedro, que dijo hay que
dice levantar las lomas de su mente. En otras palabras, él estaba diciendo que en inglés diríamos roll up your shirt sleeves. Las mangas. Las mangas, porque ya es tiempo para sudar y trabajar. Y quisiera decirles que esas cosas no llegamos a esas conclusiones con facilidad. Esas cosas no son fáciles. Y en verdad, acercarse a Dios y comprenderlo un poquito no es nada fácil. Hay que trabajar para conocerlo. Hay que trabajar para estudiar. Hay que trabajar para comparar un pasaje que revela una porción, algo de Dios, y también comparar ese pasaje con otro y llegar a una conclusión que es bíblica, tomando en cuenta todas las enseñanzas bíblicas. Porque lo que pasa es que la herejía siempre es enfocar en un solo aspecto de la enseñanza. Es exagerar un solo aspecto. Por ejemplo, estudiar que Dios es uno y no tomar en cuenta otros pasajes que enseñan la pluralidad de Dios. Herejía surge cuando enfocamos de forma exagerada en una sola enseñanza y no tomar en cuenta el contexto de mucho más información. Una preguntita antes que entre en materia. En el Antiguo Testamento, los judíos decían la palabra Padre, ¿se dirigían a Dios como Padre o no? ¿O eso empieza en el Nuevo Testamento? Como práctica nuevo. Se encuentra, porque dice en Isaías 7, ¿verdad? Pero no se dirigían como de costumbre a Dios como Padre, no. Que lo veían como Dios, algo como bien arriba y no tan... un padre es otra cosa, ¿no? Un padre es otra cosa, pero hay que recordar la naturaleza de la revelación. Estos conceptos estaban ahí, metidos, pero no tan claros. Así como, por ejemplo, textos donde Moisés se encontraba con Dios como un amigo, hablaba con Dios como un amigo, hablaría con un amigo. Entonces, hay textos que indican lo que ha de venir, ¿okay? Pero no en toda su gloria. Pero ahí está, pero como tú dices, no es la costumbre hasta el Nuevo Testamento llamarle así como de costumbre, Padre. Entonces, podríamos decir que Jesucristo fue el que mete la palabra Padre, porque Él todo el tiempo decía mi Padre que está en los cielos. O sea, de ahí clarifica quizás Jesucristo más la Trinidad, ¿no? No cabe duda. Es que la Trinidad no se entiende hasta la revelación de Jesucristo. Bueno, ahí estaba, porque hemos visto ya muchos textos como el ángel del Señor, por ejemplo, ese concepto que indica otra persona de la Trinidad, de Dios, que acompañaba al pueblo que cruzaba el desierto. Pero también hemos citado Salmo 110, versículo 1, donde con claridad, y el otro salmo donde dice, Dios te ha ungido y ha establecido tu trono, Dios. Entonces, ese tipo de texto. Pero los judíos, habían como, no muchos textos, pero no estaban enfocados ellos en esos textos. Estaban enfocados en los textos que siempre enseñaban la singularidad de Dios. Pero, otra vez, me repito, la revelación de Dios es progresiva. Y nada o muy pocos conceptos salen a la luz con la abundancia de claridad hasta que Cristo se revele en el Nuevo Testamento. Y luego viene el Espíritu Santo y todo se ilumina. Y entendemos ahora porque por eso vamos a ir a estudiar la teoría del pacto, pero hay que entender que Dios se revelaba poco a poco.
Y con Adán se revelaba, con Noé incluía la creación, con Abraham incluye el concepto de la justificación por fe. Con Moisés incluía un pueblo y un gobierno de pueblo de Dios. Y con David se incluía que, bueno, es más que un pueblo político, es un reino, entonces, que tiene trono eterno. Pero los judíos no entendían todas esas cosas, y ni tú ni yo entenderíamos todas esas cosas. No, hay que ver la plenitud y todo consumado en Cristo para poder entender bien lo que Dios tenía en mente. Y Pablo mismo dice que todo esto fue el evangelio mismo, y también la evangelización del mundo también en un sentido se quedó como misterio. Pablo enseñó ese plan como un misterio ocultado hasta que Cristo lo reveló. Y los judíos sorprendidos, en verdad este mensaje, este plan, estas riquezas son para todos. Pero ya vemos la gloria en plena gloria, ¿verdad? Porque Cristo ya ha venido y nos ha explicado todas las cosas, y Él ha demostrado en su propia vida quién es Dios, hasta que les dijo a sus discípulos: el que me ve a mí, ve al Padre. Ok, muy bien. La big question, pregunta gigante: ¿cómo combinar el monoteísmo del Antiguo Testamento con este nuevo contenido de la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento? Porque no hay precedentes, no hay modelos, no hay marco de referencia. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta nueva información, nueva revelación? ¿Cómo pensar de la deidad de Cristo? ¿Cómo se relacionan Cristo el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo? Entonces, ellos empezaron con varios marcos de referencia. Y vamos a hablar esta noche de dos. Y en los primeros 2 siglos habían 4. Uno se llama, y voy a definir todo eso, no se preocupen. El primer marco de referencia, adopcionismo, que en una frase, como alguien ya dijo esta noche, Cristo empezó como puro ser humano, pero de una manera u otra adquirió divinidad en su bautismo. ¿Me entendieron? Adopcionismo. Y tenían 2 grupos o 2 ideas ebionitas, las ideas de los judíos: monarquianismo dinámico. Voy a definir esta palabra como el único soberano. Ellos querían proteger, ¿qué? Monoteísmo, pero dinámico, porque la dinamita vino con el Espíritu Santo, reposó sobre Cristo. Entonces, ahí está el Mesías con la presencia sobrenatural de Dios, pero no es Dios. Todavía no hemos llegado a decir que Jesucristo es Dios, porque estaban con toda su energía proteger, ¿qué? Monoteísmo. Y luego identidad. Ya se van avanzando. Y en estas clases David Morán ha criticado mucho los modalistas. Pero en verdad ellos estaban avanzando, estaban acercándose a la verdad. Por lo menos ellos dijeron que Dios y Cristo son idénticos, pero no estaban muy lejos del concepto de la Trinidad. Okay. Y luego distinción es que otro énfasis, pero también otro error, porque enfatizaron las diferencias. Hay 3 personas distintas, llegaron a casi 3 dioses, pero no tocamos eso en otra semana. Y luego derivación, y alguien mencionó el versículo donde Jesús dice que el Padre es superior a mí. Ok, pero hay que estudiar bien ese versículo para entender lo que Cristo quería decir. Pero el argumento fue que Cristo no puede ser divino porque Él se derivó del Padre, por eso tiene que ser inferior, esencialmente inferior. Pero esperen, vamos a tocar adopcionismo con estas 2
estos dos grupos y vamos a tocar identidad. ¿Ok? Pero entienden lo que estamos haciendo. Es que no tenían a Berkhoff. No tenían a, ¿cómo se llama? Michael Williams, ni a Wayne Grudem. No tenían la Confesión de Fe Westminster. No, estas confesiones, buenísimas confesiones de la fe, iban desarrollándose siglos tras siglo tras siglo. Y la iglesia estudiaba. Y bueno, yo creo que se requirieron como casi 400 años para poder formalizar un formulario de quién es Dios en términos de la Trinidad. Okay. Y en términos también de las dos naturalezas de Jesucristo. Porque todo va conjunto. Si no hay Cristo con dos naturalezas, no hay Trinidad tampoco. Si nos equivocamos en cuanto a ese Jesucristo, entonces es imposible conocer a Dios Trino. Ok. Muy bien. Ok. Adopcionismo. El Hijo llegó a ser, estoy en la página 75 de las guías. En el medio. El Hijo llegó a ser divino. Y yo puso divino entre comillas porque en verdad nunca fue considerado Dios. Pero llegó a ser algo estupendo por su bautismo y por la venida. Entonces, una divinidad conferida. Llegó a ser inspirado por la divinidad, por la naturaleza divina. Pero él no llegó a ser Dios, ni nació como Dios. Entonces fue un concepto judaico. Los cristianos del primer siglo, la mayoría eran judíos, no tenían patrón o no tenían, como dijimos, marco de referencia del Antiguo Testamento para un Dios divino, menos un Mesías divino. Y por eso ya he dicho varias veces que hasta hoy existen grupos de judíos mesiánicos que no creen en la divinidad de Jesucristo, porque los primeros judíos creyentes no creían en la divinidad de Jesucristo. Y entonces la iglesia luchó, sudó para captar este concepto. Una pregunta, no creían en la divinidad de Jesucristo, pero creían que había resucitado. Uh-huh. O sea, ¿sí creían en la resurrección? Claro, por eso eran creyentes. Y por eso hay que tener mucho cuidado en juzgarlos severamente, porque eran creyentes, de verdad, eran creyentes, hasta que se dieron por su fe. Pero no eran avanzados teológicamente, es que no habían leído Berkhoff, por eso. Entonces es que hay que tratarlos con mucha delicadeza. En este tiempo ellos estaban esperando un libertador como David, no aceptaron a Jesucristo como divino por esa razón, esperaban otro rey, otro tipo de rey. Sí, fue la razón por la cual ellos rechazaron a Mesías. Estoy hablando de personas que sí aceptaron a Cristo como su Mesías. Cristianos, estoy hablando de cristianos en general. Del inicio. Entonces, un ejemplo, cualquier tal fulano que acepte hoy a Cristo, hoy mismo, y mañana el consistorio de los ancianos gobernantes de la iglesia empiezan a preguntar, bueno, en tu opinión, ¿quién es Cristo? ¿Es divino? ¿Es humano? ¿Crees tú en la Trinidad? ¿Son tres dioses? Que ninguno pudiera contestar. Entonces hay que apreciar la niñez de la iglesia, nada más. Porque ni habían tenido tiempo para pensar en esas cosas, porque había tanta persecución, estaban luchando para sobrevivir, escaparse con sus vidas. La iglesia, a medida que ha ido desarrollando la doctrina diferente, Dios ha usado diferentes teólogos, diferentes personas, claro que sí, para llegar donde estamos. Y hay que darles crédito a estos teólogos por haber empezado, por haber empezado a pensar en esas cosas. Y ellos no tenían todo correcto al principio, nada más. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Entonces, los ebionitas mayormente eran judíos y tenían tres presuposiciones. Uno, monoteísmo.
Dios es uno. 2, hay que tener cuidado porque todavía había muchísima creencia en la salvación por obras, así como existe hoy en día. Y ellos pensaban que la obediencia a la ley fue primordial y ahí uno pudiera ganar su redención. ¿Ok? Y entonces, Jesús fue interpretado por medio de la ley de Moisés. Y ellos pensaban que Jesús era hijo natural de José y María y que fue un super profeta. Un profeta, un ejemplar. Y él había venido para interpretar la ley y enseñarnos a vivir obedeciendo la ley y cómo guardar la ley. Porque ellos siempre tenían enfoque en la ley. Respetaban la ley, pensaban que la justicia pudiera ser ganada por obedecer la ley. Y Cristo vino como ejemplo. Y otra vez, volviendo a la clase de cristología, esa herejía existe hoy en día. Hay iglesias que enseñan que Cristo es un gran ejemplo. Hay que seguir ese ejemplo. Es una persona que ama, una bella persona. Hay que imitarlo. Y nada más. Pero eso no es suficiente. Sí, Cristo vino para enseñarnos a amar, pero no fue su misión. ¿Qué fue su misión? Salvar. ¿Salvarlos cómo? Entregando su vida en la cruz. Resucitando de la muerte para derrotar a todos sus enemigos. Y sus enseñanzas son bellas, sus hechos de amor son bellísimos, pero no fue su misión. Pero hay iglesias que hoy en día enseñan eso. También, como ya hemos visto en su bautismo, él fue habilitado, él recibió poder. Un comentario dijo que él recibió divinidad, pero entendemos que ni creían ellos que era Dios, pero una persona sumamente habilitada con un poder del Espíritu Santo para poder hacer milagros y también para poder interpretar y enseñarnos cómo obedecer la ley como modelo. O sea que no tenían el concepto de la justificación todavía. No, para nada. Para nada. Y no estoy, bueno, Pablo lo había enseñado, pero no estamos hablando de los apóstoles. Estamos hablando de lo que la iglesia entendía. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias ni han leído el libro de Romanos? Ok, no fue diferente en aquel entonces. Entonces, bueno, teniendo pláticas con un precioso hermano, pastor, teólogo, que ya se murió. Él siempre decía a mí, David, tú enseñas tanto la justificación por fe, pero por 500 años la iglesia ni entendía lo que significaba justificación por fe. Y tú estás diciendo a todo el mundo que no pueden ser salvos si no entienden, si no son justificados por fe. Ok, yo entiendo lo que él quiere decir. Porque Cristo es muy misericordioso. No es perdóname, eso suena casi herejía, ¿verdad? Pero no tienes que articular la doctrina de la justificación por fe para poder ser salvo. ¿Me entiendes? Es que no tienes que, con astucia, con perfección, expresar en toda su gloria bíblica esa doctrina para poder ser salvo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Creer en el Cristo que murió por ti. ¡Punto! Pero de verdad creer. Y es que yo soy entre comillas, un teólogo y me fascinan estas doctrinas y yo las enseño. Pero a la vez hay que tratar a la gente con muchísima misericordia, porque la iglesia luchaba, sudaba por siglos para poder articular esas ideas. Por eso, ya le decía, no tenían a Berkov. Pregunta. Berkov es un teólogo que todo el mundo lee. Me preguntaba si ellos vieron la resurrección
de Jesús, de ese profeta que deberían de, ¿cómo se llama? Que era un modelo. ¿Y qué significaba para ellos la resurrección? Otra vez, tengo que decir que soy ignorante. En verdad no sé la respuesta. Lo único que puedo decir es que ellos creían en Cristo. Y principalmente creían en Cristo por la resurrección. Creían que la resurrección fue la prueba de que fue una persona única, una persona sumamente especial, un super profeta, por lo menos un gran modelo. Hasta el Mesías había venido, pero para poder definir o articular con precisión lo que significaba la resurrección, no sé. Para ellos significaba que su héroe era vivo y también estaba en el cielo. Pero poco a poco la iglesia iba aprendiendo, estudiando, y por eso quisiera avanzarme un poco más para no probar mi gran ignorancia de esas cosas. Pero lo único que estoy diciendo es que al principio no había libros de teología, estaban principiando, estaban tratando de compilar todas las enseñanzas. Y hay que entender que no tenían ni una copia completa de todos los libros del Nuevo Testamento. Hay que recordar eso también. Entonces, prácticamente todas esas enseñanzas venían por medio de tradición oral. ¿Ok? Entonces hay que perdonarles mucho. Su relación con Dios era como muy dura, entonces, o porque no era como un padre. Depende del grupo, porque no hay nada cambiado, porque también habían varias sectas, ¿ok? Sectas, y también dependía de quién era mi líder. Si mi líder era muy exigente y muy severo, yo también iba a ser severo y exigente. Y por ejemplo, este grupo se apegaba mucho a los fariseos. Por eso ese grupo quizás fue uno de los más exigentes y más severos. Por ebionitas. ¿Pero eran legalistas? Sí. ¿No más seguro? Sí. Pensaban que bueno, es una mezcla de ideas. Ellos creían en Cristo, pero no podían escaparse de la ley. ¿Recuerdas que en el concilio de Hechos 15, qué fue el gran debate? En Hechos 15. La primera asamblea de la iglesia, ¿qué fue el debate? ¿Qué debatieron? Debatieron qué hacemos con la ley. ¿Qué hacemos con las leyes ceremoniales? Porque habían apóstoles así como Pablo y Bernabé y Pedro que predicaban que la fe en Cristo salva. Y después vinieron lo que se llama judaizantes, que les dijeron a los mismos discípulos, no es suficiente, hay que ser circuncidado y hay que obedecer ciertas leyes ceremoniales también para ser salvado. Y entonces llegaron a este consejo y bueno, la verdad del evangelio reinaba, gracias a Dios. Pero fue un momento muy importante de la iglesia donde fue establecida la fe como el instrumento que Dios usa para salvar. Pero aún más adelante, recuerdas que Pablo, bueno, depende, algunos dicen que escribió Gálatas antes, otros dicen que después, pero de todas formas, el mismo debate reinaba en el libro de Gálatas, el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, que fue el conflicto: ¿salvo por fe en Cristo o por fe en Cristo más obedecer las leyes de Dios? ¿Y qué respondió Pablo? Que los que enseñan otro evangelio, que Dios los condene. Porque la salvación no es por obras. Entonces,
ahí tenían la enseñanza de Gálatas, pero ¿quién tenía copia de Gálatas a la mano? Es que no habían invitado a la prensa todavía. ¿Okay? Y las que copiaban muy, muy despacio. No, y por eso leer en voz alta fue sumamente importante. Y la mayoría de gente aprendía por escuchar. Entonces tenían memorias mucho más avanzadas de las nuestras. No estoy bromeando. Ok. Vamos a seguir adelante. Entonces, en otra palabra, eran atrinitarios, y la herejía hoy en día son los unitarios. Este mismo pensar. Exactamente lo mismo. No creen ni en la divinidad de Jesucristo, ni en la divinidad del Espíritu Santo, y es puro Dios y puro amor, bla, bla, puro bla bla. ¿Ok? Pero lo que digo es que nada ha cambiado. Los mismos debates reinan. Los mismos del primer siglo en el siglo XXI, los mismos todavía existen. Entonces, otro concepto muy parecido, y esto fue, ebionistas, mayormente judíos, monarquianistas, eran gentiles, y creían prácticamente lo mismo con algunas diferencias, presuposiciones. Simplicidad de Dios. Dios es simple, no tiene partes. Es un argumento filosófico. Si Dios es uno, no tiene partes. Y si tiene partes, solo una parte puede ser divina. Y entonces protegían monoteísmo. Dios es uno, hay un solo Dios, pero también eran un poco gnósticos. En otras palabras, vamos a ver que ellos tenían el concepto de que era imposible e irracional que el Espíritu Divino llegara a ser, o tocar, o llegar a ser humano. Entonces defendió al monarca. Entonces vamos a definir palabras. Cuando usaban esta palabra monarquianismo, ¿qué es un monarca? Es un rey soberano. Y cuando uno dice ese gobierno es por monarquía, ¿qué estamos diciendo? Que en ese gobierno, en ese país, existe solo un soberano. Y eso es lo que estaban diciendo. Existe un solo soberano, y es Dios. Y no es Jesucristo, ni el Espíritu Santo, es Dios. Es lo que estaban diciendo. Pero dijeron monarquianismo dinámico, porque ¿qué había pasado con Jesucristo? Lo mismo, en su bautismo, recibió el Espíritu Santo, en un sentido, recibió la presencia de la divinidad para poder hacer lo que hacía. Entonces, fue un poco más filosófico que bíblico. Dios no tiene partes. Si tuviera partes, la parte más fundamental fuera Dios. La trascendencia radical, la dicotomía entre la realidad espiritual y la realidad, es decir, la encarnación es imposible y absurda. Dios no puede asociarse con lo material. Entonces, Dios estaba dinámicamente presente en Jesucristo, pero no sustantivamente presente. Es decir, Cristo ni llegó a ser divino. Y eso también es un concepto absurdo, porque un ser no puede cambiar su esencia. ¿Me entienden? Si Cristo es divino, es divino. No llegó a ser divino. Y no dejó de ser una cosa para llegar a ser otra cosa. Si es divino, es divino. Es divino ayer, hoy, para siempre. Es eterno. Si es divino. Una persona no puede llegar a ser divino. Ni nosotros nunca vamos a llegar a ser divinos. Nunca. Vamos a compartir en la divinidad. Vamos a unirse con la divinidad, pero no vamos a llegar a ser divinos. Es filosóficamente absurdo. Es imposible. Ok, otro hombre que se llama Teodosio. Bueno, casi llegando a 200, el año 200.
Él dijo, Cristo es un poder impersonal que procede de Dios. Estamos todavía hablando de este concepto, monarquianismo dinámico. Él dijo que Cristo es divino, pero no es Dios. Entonces, por dunamis, ¿entiendes la palabra dunamis? En griego, dunamis es poder. Sí, en la palabra que sale es dinamita, ¿verdad? Como en el hebraísmo, Jesús era el hijo natural de José y María. Su misión de naturaleza, bueno, ejemplar y no redentora. Su misión era ser un ejemplo y no redimir. Cristo es virtuoso. Dios mora en Cristo, otra vez, la divinidad mora en Cristo. Cristo es poseído por Dios. Cristo es bendecido de manera extraordinaria de Dios, pero no es Dios. Están tratando, ¿ok? Están observando, tomando en cuenta la información bíblica, pero no estamos llegando a la conclusión necesaria. Negó la divinidad de Cristo diciendo que es un velo para el politeísmo. Entonces estaban tratando de proteger ¿qué? Monoteísmo. Ok, aplicación. Hoy en día hay muchos que creen en esos conceptos. Mormones tienen conceptos muy parecidos. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Ellos creen que Jesús fue creado ángel, llegó a ser hombre y luego regresó a ser ángel. Algunos judíos mesiánicos, como ya les dije, hoy en día tienen esos conceptos. Liberalismo clásico. Cuando estuvimos estudiando las varias descripciones de Cristo y de su obra redentora, muchas iglesias liberales que no quieren admitir que Cristo es divino, no quieren aceptar la doctrina de una resurrección literal, ellos favorecen este punto de vista. Y no tienen un Dios de justicia, porque aborrecen la justicia. No creen en lo que se llama la propiciación, porque eso es una barbaridad, es un concepto barbárico. Pero les gusta la idea de que un hombre muy especial fue adoptado de forma muy especial y tiene la presencia divina y sirve como un gran ejemplo, ¿no? Es muy dulce. Y hay muchas iglesias que predican eso. Pero es una falsedad si tomamos en cuenta la información bíblica. Emergió en la historia de la iglesia como una categoría de pensar y muy parecida a la idea de arianismo. ¿Recuerdan ese hombre Ario? Entonces, ¿qué fue su idea acerca de Cristo? No era divino. No aceptó la divinidad. No aceptó la divinidad del Espíritu Santo. Es puro poder, pura energía. Y bueno, los testigos de Jehová, ellos son discípulos de él. Y la distinción entre los ebionitas judíos y los monarquianistas gentiles es filosófico. Entonces ya entienden que a su favor resistían politeísmo. Entonces no querían decir que hay 2 o 3 dioses, que fue su temor, ¿ok? Para no juzgarlos severamente. Estaban tratando de proteger algo bíblico, ¿ok? Número 2, identidad. Y aquí vemos lo que ya hemos hablado en varias ocasiones. Todavía es monarquianismo de modalidad y monarquianismo, ¿qué quiere decir? Un solo gobernador, un rey. Un solo rey, un solo soberano. No más, ni es Jesucristo, ni es Espíritu Santo, es Dios. Okay. Entonces, ahí vemos otra forma de ser monarquianista y a la vez proteger que Dios es uno simple
Y vamos a ver, por lo menos ellos admitieron la deidad de Jesucristo. Entonces ya estamos avanzando, ¿ok? Pero vamos a ver cómo lo hicieron. Ustedes ya saben, ¿verdad? Por modalidad, es decir, por modelos. Vamos a ver, lo que tenían en común con los monarquianistas era monoteísmo. Dios es uno. Lo distinto es este concepto de la deidad de Jesucristo. Identidad. El Padre y el Hijo son idénticos. Cualquier distinción es verbal. Bíblicamente. Dijeron que las distinciones eran históricas, y vamos a ver eso, no ontológicas, o no tenían que ver con esencia, pero tenían que ver con historia. Dios se presentó a veces como Padre, más adelante como Hijo, más adelante como Espíritu. Modalidades. Pero Padre e Hijo son idénticos, pero por lo menos Cristo en este marco de referencia es divino. Ok. También dijeron que Padre es el Hijo, pero tienen diferentes nombres. Tienen distintos, las distinciones son verbales. Dios se revelaba en diferentes eras históricas, pero eso no tocaba lo esencial. Y también Dios cambiaba sus nombres. Pero estamos hablando en general de una sola persona que se revelaba en distintas formas o modos. ¿Ok? Compromisos. Simplicidad, otra vez, sin partes. La unidad de Dios. Dios es uno, monoteísmo, pero Cristo es Dios. La deidad de Cristo, página 77, se tiene que entender dentro del contexto del monoteísmo. La distinción ontológica entre Padre e Hijo constituye politeísmo. ¿Ok? Otra vez. Si dicen que existe Padre divino y que existe separadamente Hijo, ellos, herejía para ellos. Dos dioses. ¿Ok? La simplicidad de Dios. Ok, por lo tanto, hay acuerdo con Teodosio es la palabra, Teodosio, con respecto a la doctrina de la Trinidad. Entonces eran, en ese sentido, eran monarquianistas, creían en la simplicidad de Dios y la unidad. Esos conceptos son primordiales. De esa manera el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Ok, ya ven el error, ¿verdad? Ok, y por eso no vamos a tocar número 3 esta noche, pero entienden ahora por qué existe el número 3. Distinción. Sí, porque este grupo, al final, modalistas, dijeron que Dios Padre y Dios Hijo son idénticos. Y los que tenían esta posición decían, espere, porque se ve como tres personas distintas, ¿ok? Pero también tenían sus problemas, pero vamos a ver en otro día. Y luego viene otro que se llama Praxeas, en el año 210. El Padre es la esencia divina, ¿ok? Ya hemos visto eso. Dios se proyecta a sí mismo de diferentes maneras según las circunstancias históricas. Existe un solo Dios simple y singular, pero ese Dios podría ser designado Padre o Hijo. Los nombres no representan distinciones verdaderas, son meros nombres que se puede aplicar a diferentes tiempos. Bueno, era el profesor Michael Williams daba este ejemplo. Ustedes me pueden llamar David, me pueden llamar Pastor, me pueden llamar Morán, me pueden llamar otras cosas, pero están hablando de la misma persona. Fue su argumento. Dios solo cambiaba nombres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Fue la idea. Esa fue la pregunta que yo hice al inicio de la clase, que si había alguna en la historia que consideraban que era un solo Dios con diferentes nombres. Sí. Pero
pero la palabra, o sea, las escrituras enseñan claramente que no es así, que son 3 personas. Muy, muy claramente, ¿no? Claro que sí. Y está el ejemplo del bautismo. Muy claro ese ejemplo. Y ellos mismos históricamente tenían problemas en explicar ese ejemplo. Admitieron que tenían problemas en explicar ese ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Cristo no es separado del Padre de ninguna manera. Cristo es el Padre hablando con una voz diferente. Y según Praxeas, la plenitud de Dios está presente en Jesucristo, es divino. Praxeas tenía una doctrina muy alta acerca de la deidad de Cristo. Por lo menos estamos avanzando. Cristo es divino. Cristo es Dios. Pero aquí tenemos Sabelio. Este nombre es famosísimo. Sabelio, el teólogo mejor conocido para el modalismo. Él enfatizó tanto la identidad del Padre y del Hijo que se pudiera decir que el Padre murió en la cruz. Si Cristo es Dios, entonces tiene que ser idéntico al Padre. De otra manera no podría ser Dios, fue su argumento. Consecuentemente, si Cristo sufrió, el Padre sufrió, puesto que no hay ninguna división en la deidad. Y esto llegó a ser llamado patripacianismo. Patripacianismo, el nombre dado a la idea de que el Padre sufrió en la cruz. Esta idea llegó a ser muy popular en la historia de la Iglesia, pero tan popular que la Iglesia empezó a rechazar la idea y rechazar el concepto de modalismo. Sabelio, como Praxeas, intentaba defender la unidad de Dios, diciendo que Dios es uno, tal como la deidad del Espíritu Santo, sin caer en el politeísmo. Otra vez querían defender la idea de que Dios es uno. Defendió el monoteísmo y la deidad de Cristo, pero no llegó a la doctrina de la Trinidad. Sabelio preguntaba, ¿tenemos a un Dios o 3 dioses? Hizo su punto crear analogías. Recuerden que en la introducción dijimos que la Iglesia estaba buscando un patrón o un marco de referencia o un sistema por medio del cual entender la identidad de Cristo. Las siguientes son algunas de las analogías que la Iglesia usaba al principio para tratar de entender la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí les ofrezco como 4, y quizás son muchas más. Una analogía, ya hemos hablado del sol, ¿verdad? Hablamos de eso en la clase anterior. Pero estaban tratando de explicar cómo funciona. Pero todas estas, prácticamente todas, ilustran modalismo. Una analogía histórica. Sabelio dijo que también hay una distinción histórica. Se podría decir que Dios se distingue históricamente. Y usó la palabra en griego prosopon, o máscara. Sabelio usaba esta palabra que al principio se traducía máscara. Es decir, Dios ponía varias máscaras. Más tarde se traducía persona. Ahí vemos la evolución. Están llegando. Están llegando. Ahí vemos la evolución de la doctrina. En latín, persona, persona. El Antiguo Testamento, bueno, aquí tenemos. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba como Padre, la edad del Padre. En la era del Evangelio, o es decir, Nuevo Testamento, la edad del Hijo. Dios tenía otro modo, otra máscara, otro nombre. La era de las epístolas, y ahora la edad del Espíritu Santo. Y otro nombre, otra máscara, otra prosopon. Llegaron al concepto de modalismo. Dios se revela históricamente por medio de diferentes modos. Dios se pone diferentes máscaras para poder jugar diferentes roles o papeles para hacer una variedad de operaciones. Y eso llega a lo que se llama la Trinidad económica, una analogía económica funcional. Y creemos nosotros también en una
Trinidad funcional, económica, pero no es toda la historia, porque creemos también en una Trinidad de tres personas que comparten la misma sustancia. Y no solo diferencian entre papeles o funciones. El Padre es el creador, y esas cosas son verdaderas, pero no son suficientes. El Padre es el creador, y en general entendemos al Padre como el que inicia, el que decreta, el que envía. Entendemos el papel del Hijo como el que ejecuta. El Hijo participaba en la creación como agente, porque en el Nuevo Testamento siempre decía que todo fue creado por medio de Él, agente, pero también Él ejecuta la creación, pero también ejecuta la nueva creación, es decir, la redención, planificada, decretada por Dios Padre, pero también el Espíritu Santo es el que pone en práctica, aplica, refina la creación y refina y pone en práctica la redención de Jesucristo. Todas esas cosas son buenísimas porque creemos que la Trinidad también es funcional, pero es mucho más, porque hemos visto que son tres personas distintas, inseparadas, que comparten la misma esencia, pero una analogía económica no es adecuada para definir el concepto bíblico. Y luego una analogía del agua que usó este padre Tertullian, un seguidor ortodoxo de la doctrina de la Trinidad, describió el modalismo a través de su propia analogía. Asemejó el entendimiento modalista de Dios a los cambios que experimenta el agua cuando se expone a variaciones de temperatura, vapor, líquido y hielo. Pero eso también es inadecuado para explicar la Trinidad. La Trinidad es un gran misterio, es incomprensible, pero tenemos que lidiar con la información que tenemos, la información bíblica. Son tres distintas personas, inseparadas, y comparten la misma esencia, la misma sustancia, y dejarlo ahí. Me imagino que ellos iban, con el pasar del tiempo, ya eran 200 años ya, ¿no? Después de Cristo. Ya tenían más claro, ya tendrían los escritos de Pablo o algo, ¿no? Me imagino. Sí, estaban haciendo copias, estaban circulando. Eso les estaba aclarando más. Puede ser. Hay que investigar eso, pero sí. Y paralelamente la iglesia también estaba considerando cuáles libros. Tengo que tener cuidado en cómo explicar esto, porque la iglesia ya había aceptado los libros del Nuevo Testamento. Estaban usando varias copias de estos 27 libros muy antes de segundo siglo. Es decir, en el año 98 tenemos cartas de los padres de la iglesia en las cuales ellos hacen referencia a 22 libros del Nuevo Testamento, 22 de los 27. Entonces, pero sí, poco a poco estaban circulando más y más copias de estos. Y había una discusión acerca de 5 libros nada más. Yo creo que eso puede ser un factor, pero yo creo que el factor principal es que durante el paso del tiempo, las ideas inadecuadas se exponían como inadecuadas. Y porque por leer varias veces en el Nuevo Testamento es imposible refutar la divinidad de Jesucristo y tampoco la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, poco a poco estaban avanzando lógicamente, filosóficamente, teológicamente, llegando a una conclusión más cercana a lo que la Biblia enseña. No estaba presente, pero me imagino que fueron días muy interesantes. Pero hay que entender que debatían con fervor y cuando uno quedó convencido de su posición,
empezó a discipular y avanzar esa posición. Entonces siempre había interacción entre los varios puntos de vista, en especial entre, bueno, esos cuatro. Había mucho debate, mucho intercambio, me imagino que nada ha cambiado. Tenemos diferentes énfasis en la iglesia evangélica, ¿verdad? Tenemos tal fulano que enfatiza la soberanía de Dios. Tenemos tal fulano que enfatiza ciertos dones espirituales. Tenemos tal fulano que enfatiza el libre albedrío del hombre. Y forman grupos, hasta denominaciones, basadas en estos énfasis. Pero nada ha cambiado. También habían grupos formados alrededor de esas posiciones. Pero poco a poco, con todos a la mesa, seguían debatiendo hasta llegaron, y vamos a nombrar esos concilios después, nombraron a los formularios excelentes que prácticamente todas las iglesias ortodoxas usan hasta hoy. El credo de los apóstoles, credo, ¿no? Y también el credo en Nicea, excelentísima ese credo de Nicea, porque habla de quién es Jesucristo, pero hablan claramente también de la Trinidad en ese credo. Y en la próxima clase vamos a leer otra vez esos credos porque son excelentes. ¿Ok? Muy bien, ya terminamos esta clase con la discusión de adopcionismo y con identidad, con modalismo. Y luego vamos a tomar estas dos posiciones, distinción y derivación. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad. Ayúdanos a aclarar estos conceptos en nuestras mentes. Ayúdanos a tener la energía para poder estudiar más profundamente tu palabra. Por favor, danos una visión más clara, una revelación más clara de quién eres. Y sobre todo, ayúdanos a conocerte y danos este deseo que tenía el apóstol Pablo de conocerte sobre todas las cosas. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.